Solamente en idioma griego de manuscritos que hemos encontrado del Nuevo Testamento hay más de 5.800 copias o números de manuscritos. 5.800 solo en griego. Y si nosotros hablamos de otros idiomas como en latín o asírico, tenemos más de 24.000 o 24.000 copias en total. Es decir, sumando griego y los otros idiomas en los que se ha encontrado el manuscrito, tenemos 24.000 copias en total. 24.000. Ni siquiera la Ilíada de Homero está cerca, que solo tenía 1.757. Pero el Nuevo Testamento tenemos 24.000 copias. Lo bueno es que tenemos tantas copias que podemos comparar la una de la otra, ver qué tanto se ha alterado el texto, ver qué tanta discrepancia hay del uno al otro, y se ha encontrado que no ha sido mucha la diferencia. Bueno, Dios les bendiga, los saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y seguimos con este estudio de por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios. Y recordemos que lo habíamos dividido en dos grandes argumentos, ¿no? Argumentos internos y argumentos externos. Cuando hablamos de argumentos internos nos referimos a argumentos que están muy implícitos o muy reflejados en la palabra de Dios. Y decíamos que estos argumentos internos se dividían en tres puntos. Primero, que mantiene su coherencia a pesar de que fue escrito por más de 40 autores de diferentes clases sociales, autores que no se conocieron, que entre ellos pasó un lapso bastante amplio. Segundo, hablábamos de la precisión profética que tiene, que en Jesucristo se cumplieron alrededor de 300 profecías, y recordemos que la cuestión aquí era que era casi imposible de que esas profecías en Jesucristo se cumplieran. Habíamos dicho que estadísticamente era imposible e hicimos el análisis de solamente 8 profecías que se cumplieron en Jesucristo, y recordemos que se cumplieron alrededor de 300. Y el último argumento interno del que hablábamos era de la transformación que causaba en la vida de las personas que creen o que adoptan la palabra de Dios o que adoptan la Biblia como palabra de Dios, que la aplican a sus vidas, que la viven, y que es una transformación para bien y no para mal. Una transformación que no solo afecta a sus vidas, sino a aquellos que tienen o que se relacionan con él, su entorno cercano, que ven el cambio de las personas y también son afectados para bien. Y recordemos que también alcanzamos a ver algo de los argumentos externos de la palabra de Dios, y habíamos hablado de la evidencia científica que aparece en la Biblia. Listo, y recordemos que habíamos puesto ciertos ejemplos, como por ejemplo el que sale en el libro del Génesis capítulo 22 desde el verso 14 al verso 17, y es cuando Dios habla a Abraham y le hace esa promesa de que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero recordemos que quizás para aquellas personas que leyeron este texto hace mucho tiempo, quizás era algo incoherente esta comparación, la arena del mar y las estrellas del cielo. Porque cuando nosotros cogemos un puñado de arena a la orilla del mar, cogemos solamente un puñado y en ese puñado hay millones de granos de arena, quizás incalculables. Y cuando se hacía la comparación con lo que uno veía en el cielo, decían que quizás era ilógico lo que estaba diciendo la Biblia. Pero conforme fue avanzando la ciencia, recordemos que en el año 1980, un hombre llamado Carl Sagan dijo que hay más estrellas en el cielo o más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Así que hasta el año 1980 esto se pudo afirmar. Y el libro de Génesis fue escrito alrededor de 1440 años de Cristo o 1400 años antes de Cristo. Mucho antes de que se descubriera por la ciencia que el universo es tan vasto que las estrellas son incalculables, ya la palabra de Dios nos hacía una comparación que demostraba que de verdad las estrellas del cielo son incalculables. Otro ejemplo que poníamos es la expansión del universo, y en el libro de Isaías capítulo 42 verso 5 o en el libro de Job capítulo 9 verso 8, la palabra de Dios menciona que Dios extiende los cielos, y se ha descubierto últimamente que el universo parece expandirse, que las galaxias se alejan una de la otra, es decir, el universo parece que se expande y se expande. Y en la Biblia nos menciona que Dios expande el cielo como cortinas. Quizás ellos no lo decían en palabras científicas porque para ese entonces ese léxico no existía, pero ellos con su forma de entender la vida o su forma de hacer entender las cosas o de explicarlas, así era como lo escribían, que Dios extendía los cielos como cortinas o como tiendas de acampar. Y el libro de Isaías fue escrito 740 años antes de Cristo. O sea que antes de que se dijera esto, antes de que se descubriera que el universo se expande, la Biblia mucho antes de Cristo, 740 años de Cristo, ya nos decía que el universo
se expandía. Y poníamos otro ejemplo que aparece también ahí mismo en el libro de Job, capítulo 38, versículo 22. Cuando Dios habla a Job y le comienza a exponer un montón de cosas y Job no puede responder ni una de ellas, una de esas exposiciones que Dios le presenta a Job es los tesoros que aparecen en la nieve. Y podemos ver en el libro de Job capítulo 38 versículo 22 que Dios le habla a Job y le dice: has entrado en los tesoros de la nieve. Y eso quizás cuando lo leíamos no tenía mucho sentido, pero ya cuando la ciencia ha aumentado, la ciencia ha avanzado, cuando se inventaron ya los microscopios y se hizo el estudio de estos copos de nieve microscópicos, nos dimos cuenta de que no hay ni un solo copo de nieve igual al otro. Pareciera que fuera como una huella dactilar, así entre comillas, una huella dactilar en los copos de nieve. Ni uno se parece. Así que ya la Biblia nos enseñaba que había un tesoro oculto en la nieve que solamente Dios veía. Y el libro de Job fue escrito entre 2000 años a 539 años antes de Cristo. Muchísimo antes de que se descubriera. Pero recordemos que el que inspiró la Biblia es el dueño de la ciencia. También hablamos de la redondez de la tierra en el libro de Isaías capítulo 40. Versículo 22. Antes de que se descubriera que la tierra era redonda, ya la Biblia no lo estaba indicando. Entonces esas eran las evidencias científicas de por qué creíamos que la Biblia es palabra de Dios. Seguramente hay muchas más, pero solo analizamos estas pocas. Y ahora vamos a ver la evidencia histórica, que solamente hablamos muy por encima la clase pasada de ellas. Ya habíamos dicho que le íbamos a dividir en 7 partes la evidencia histórica, ¿no? La primera, los manuscritos y su preservación. Segundo, la proximidad temporal al evento narrado, o sea, el manuscrito que tenemos, la copia que tenemos, qué tan cerca está al original. Listo. Lo tercero, la consistencia interna del libro. Lo cuarto, la evidencia arqueológica. Quinto, corroboración por fuentes externas, o sea, qué historiadores o otros libros históricos mencionan cosas que aparecen dentro de la Biblia, que es lo que estamos estudiando. Sexto, el estilo literario y detalles precisos. Y séptimo, testimonio de testigos oculares. Entonces hay un cuadrito que nosotros tenemos y podemos ver ciertas comparaciones entre la Biblia o aquellos manuscritos que se han encontrado de la Biblia y manuscritos de otros libros antiguos o otros documentos históricos. Y en este caso solo vamos a analizar primeramente los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces iniciemos primero por las tetralogías de Platón. ¿Listo? Las tetralogías de Platón, así a grandes rasgos, son unos diálogos que Platón había escrito. Y en estos diálogos se puede hablar de política, conocimiento, belleza, amor, etc. Estos diálogos son muy importantes porque brindaron bases para lo que hoy conocemos nosotros como política, conocimiento y aquellas cosas de las cuales habla Platón. ¿Listo? Entonces era un documento histórico o es un documento histórico que tiene muchísimo peso. Número de manuscritos que se han encontrado o número de copias que se han encontrado de estas tetralogías, simplemente o solamente 7 manuscritos. Y la diferencia que hay del tiempo del manuscrito más antiguo al original es de 1250 años. O sea, solo tenemos 7 manuscritos y hay un lapso bastante amplio de 1250 años al original. De este texto que consideramos tan importante, de este texto histórico que seguramente nadie pone en tela de juicio, solamente hay 7 manuscritos y ha pasado un lapso de 1250 años. Hablemos de otro muy importante o conocido o que tiene peso histórico, y el César y las guerras gálicas. En este caso era un escrito que el mismo César hizo narrando aquel momento en las guerras gálicas en tercera persona. Y podemos ver que de este manuscrito o de esta obra histórica solo tenemos 10 manuscritos. 10 manuscritos solamente de César y las guerras gálicas. Y hay una diferencia del manuscrito más antiguo que se ha encontrado al original de 950 años. O sea, pasó muchísimo tiempo y solamente tenemos 10 manuscritos. Otro ejemplo de otro documento histórico que es muy importante, muy reconocido, la Ilíada de Homero. No sé si ustedes han visto la película de Troya y más o menos la Ilíada de Homero hablaba de esto. Obviamente en la película cambiaron cosas o agregaron cosas, pero es para darnos un ejemplo. Y en la Ilíada de Homero, Homero lo que hace es narrar esto, la guerra entre troyanos y griegos. Y lo narra de una forma muy
muy particular, ¿listo? Y al año 2014, se han encontrado un total de 1757 manuscritos. Es decir, hasta los que hemos analizado hasta el momento, es el que tiene mayor cantidad de manuscritos. Pero el manuscrito más antiguo que se ha encontrado, o se ha datado, que es el más antiguo, al original, han pasado alrededor de 400 años. 400 años hasta el original. ¿Por qué es importante tener en cuenta la cantidad de manuscritos y los años que han pasado desde que se escribió a la diferencia de tiempo al original? Primero, la cantidad de manuscritos, porque entre más manuscritos tengamos, mejor podemos comparar las obras. Podemos ver qué tanta diferencia hay de la una a la otra, si hay cosas en las que se contradicen o no. El tiempo que ha pasado entre el manuscrito que tenemos al original es importante porque significa que hay menor o mayor posibilidades de que el texto se hubiera alterado, de que se le hubieran agregado cosas o se le hubieran quitado cosas. Y ahora sí veamos el Nuevo Testamento, que es el que queremos comparar con aquellas obras históricas que mencionábamos, ¿no? Y decimos que del Nuevo Testamento, ojo a estos datos, solamente en idioma griego, de manuscritos que hemos encontrado del Nuevo Testamento, hay más de 5.800 copias o números de manuscritos. 5.800 solo en griego. Y si nosotros hablamos de otros idiomas como en latín o asírico, tenemos más de 24.000 o 24.000 copias en total. Es decir, sumando griego y los otros idiomas en los que se ha encontrado el manuscrito, tenemos 24.000 copias en total. 24.000. Ni siquiera la Ilíada de Homero está cerca, que solo tenía 1.757. Pero el Nuevo Testamento tenemos 24.000 copias. Lo bueno es que tenemos tantas copias que podemos comparar la una de la otra, ver qué tanto se ha alterado el texto, ver qué tanta discrepancia hay del uno al otro, y se ha encontrado que no ha sido mucha la diferencia, ha sido poca. Y la diferencia de tiempo entre el manuscrito que hemos encontrado, el más antiguo, al original, es de entre 50 a 100 años. Se podría decir que una generación. Así que no hay punto de comparación de algún documento histórico a la Biblia. Por más documentos históricos que tengamos, que quizás querramos poner por encima de la Biblia, hablando históricamente en cantidad de manuscritos o en el tiempo que ha pasado de la copia que tenemos al original, no hay ninguno que se compare al Nuevo Testamento. Tenemos una cantidad de manuscritos que supera a cualquiera y tenemos un lapso que es menor a cualquier otro, y eso es lo que estamos comparando el Nuevo Testamento. Y solo hemos comparado cantidad de manuscritos y el tiempo que ha pasado, porque habíamos dicho que eran más ítems a tener en cuenta. Y ahora vamos a comparar ya también, o vamos a tener en cuenta, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el criterio de fiabilidad, hablamos en este caso de la cantidad de manuscritos. Y ya lo decíamos, ¿no? Entre más manuscritos nos permite datar mayor precisión. Entre más manuscritos que tengamos de un texto, mayor precisión podemos adquirir o corroborar de ese texto. Y manuscritos del Antiguo Testamento hay más de 10.000 en hebreo y más de 15.000 en otros idiomas como griego, arameo o copto. ¿Listo? Y hay una historia que usted y yo podemos corroborar, y es de los rollos del Mar Muerto. Y es que resulta que había como un pastor de ovejas, que al hombre se le perdió una ovejita. Era hombre o niño, no recuerdo muy bien el dato. Y a él se le perdió una ovejita, y el hombre buscándola, resulta que coge una piedra y la lanza como a una cueva. Él escucha un estruendo muy fuerte y él baja a mirar aquel lugar, y resulta que había como unos frascos que se habían roto, y dentro de esos frascos, por así decirlo, habían unos rollos, unos manuscritos, y en esos manuscritos contenía casi todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos sirvió eso? Para corroborar qué tanta diferencia había de lo que ya teníamos a lo que se había encontrado, y se confirmó la precisión del texto. Quién sabe cuánto tiempo estuvieron ahí esos rollos, esos manuscritos, pero Dios de alguna forma los guardó. Y eso estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ahora del Nuevo Testamento, habíamos visto que tenemos más de 5.800 manuscritos en griego y 24.000 en total, si se incluyen otras traducciones como a latín, copto o siríaco. Entonces, proximidad temporal. Entre menos tiempo entre el evento y la copia, es mayor su confiabilidad. Y entonces podemos datar o podemos ver que el Antiguo Testamento fue escrito entre 1500 a 400 años de Cristo. Y en los rayos del Mar Muerto que se encontraron, podemos ver que había una diferencia como entre 200 a 100 años antes de Cristo. ¿Y qué nos sirvió eso? Confirmar su fidelidad. Y el Nuevo Testamento fue escrito entre 40 a 100 años después de Cristo, o sea, una generación. Y hay copias
desde 125 después de Cristo, menos de 50 a 100 años de los originales. No hay tanto tiempo a considerar y cuando se compara el texto no se alteró. Y ahora hablamos de la consistencia interna, es decir, su explicación significaría la unidad temática a pesar de múltiples autores, a pesar de que muchas personas lo hubieran escrito, a pesar de que de diferentes estratos, por así decirlo, personas que ven la vida de diferente forma. Recordemos que la cultura va mutando, que el idioma va mutando. A pesar de todas estas cosas que se podrían levantar en contra de los textos de la Biblia, no hay ni una sola contradicción. Y entonces el Antiguo Testamento fue escrito entre 1000 años, en un lapso de 1000 años, por distintos autores y mantienen su narrativa. No hay contradicciones. Antes bien, parece que se van complementando. Listo, lo que dijo Moisés no fue contradicho por lo que dijo David o así por otros autores. Y el Nuevo Testamento, recordemos que fue escrito entre 50 a 60 años con testigos oculares. Entonces podemos ver al apóstol Pedro que estuvo con Jesús y él escribe la primera y segunda carta de Pedro. Usted y yo podemos ver que Mateo tiene un evangelio. Usted y yo podemos ver que el apóstol Juan también tiene un evangelio desde su perspectiva y no contradice lo que dijo Marcos o lo que dijo Mateo, e incluso lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis va muy ligado a lo que usted y yo podemos ver de ciertos profetas que aparecen en el Antiguo Testamento. Ciertas citas que tiene Daniel, el apóstol Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, también las tiene inmersas dentro de su libro de Apocalipsis, o incluso usted va a ver que el apóstol Juan también tiene primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Esos serían los testigos oculares. Hubo otros que quizás no fueron oculares, como en el caso de Lucas, pero fue discípulo de uno de los testigos oculares que anduvo con Jesucristo. Y él indagó diligentemente y usted puede ver que él escribió pues el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. E incluso él se contaría como un testigo ocular en el libro de los Hechos, porque si usted se puede dar cuenta, su narración al principio del libro de los Hechos es diferente a cómo termina. ¿A qué me refiero? Que al finalizar el libro de los Hechos ya lo narra en primera persona. Entonces usted puede ver que hay citas en las que dice: partimos de tal lugar en específico y llegamos a tal lugar en específico, estuvimos allí tanto tiempo y salimos de ahí a tal lugar. Y él fue discípulo del apóstol Pablo. ¿Listo? Entonces, eso se podría significar como testigos oculares o personas que escribieron la Biblia sin contradecirse porque lo vivieron en primera persona. Ahora hablemos de las fuentes externas, quizás escritos históricos o historiadores históricos que nos ayudan a corroborar que lo que dice la Biblia es real. ¿A qué me refiero con esto? O sea, hay otros escritos históricos que narran eventos que la Biblia narra. Hay otros escritos históricos que hablan de personajes que la Biblia ha mencionado. Entonces, un ejemplo, ustedes han escuchado de Flavio Josefo. El hombre fue un historiador judeo-romano y él escribió o hizo una historia o dató lo que pasó en la revuelta judía cuando se levantaron contra el Imperio Romano, y que el Imperio Romano a raíz de esto destruyó la ciudad de Jerusalén y comenzó a deportar judíos. ¿Listo? Entonces Flavio Josefo menciona a Jesucristo. Entonces vamos a aplicarlo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Entonces quizás usted se da cuenta que hay escritos históricos de Babilonia que hablan o mencionan de ciudades o personajes que ya aparecen en la Biblia. Entonces, escritos babilonios y persas mencionan a reyes bíblicos como Nabucodonosor, como Ciro o como Sennacherib, ¿listo? O incluso el Talmud judío confirma eventos y figuras que aparecen en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, como ya lo decíamos, Flavio Josefo menciona a Jesucristo e incluso habla de Juan el Bautista, ¿listo? Y Tácito y Suetonio mencionan a los cristianos y su persecución en el siglo I. Así que tenemos usted y yo historiadores externos o fuentes externas que nos van a corroborar que muchos de los hechos que la palabra del Señor menciona, ellos también los están datando. Testigos oculares, entonces son relatos de testigos directos que se podría decir vivieron las cosas de primera mano, que fueron testigos de primera mano de lo sucedido. Entonces en el Antiguo Testamento usted y yo podemos hablar de profetas o escribas que registraron eventos en su tiempo. Entonces usted se va a dar cuenta que muchas veces, por ejemplo, el libro
de Jeremías o el libro de Isaías, hay muchos textos que mencionan de esta forma: vino a mí palabra de Jehová diciendo, di al pueblo, y llegaba el mensaje. Listo, ellos son testigos directos porque ellos directamente escribieron esos libros. Entonces el libro de Jeremías lo escribió Jeremías, el libro de Lamentaciones también lo escribió Jeremías, y son testigos directos que plasmaron aquellas cosas o aquellas palabras o aquellos hechos que acontecieron en ese contexto histórico en el que ellos estaban. Y ya lo vimos que quizás para el Nuevo Testamento, hablando de testigos oculares o testigos directos, mencionábamos los evangelios escritos por Mateo y Juan, que fueron testigos directos de Jesucristo, de los hechos que él hizo, o incluso recopilaciones como la de Lucas y Marcos. Lucas, que es considerado un gran historiador porque él da datos muy precisos, lugares muy precisos, narran personajes de una forma muy al pie de la letra, que sirven para después corroborar en la historia. Y se han encontrado que muchas de las cosas que Lucas menciona son reales. E incluso escuchaba que había gente que cuando querían estudiar la historia de Asia Menor, ellos no querían tener en cuenta para nada el libro de los Hechos, porque decían que eran historias fantasiosas, eran historias que no eran necesario tenerlas en cuenta, pero avanzando en sus estudios se dieron cuenta de que era necesario tomar en cuenta, valga la redundancia, los datos que aparecían en el libro de Hechos. Esos datos que decía Lucas fueron tan precisos que sirvieron para continuar con sus estudios. Y hablamos ahora de la precisión histórica. Y entonces aquí nos podemos referir a datos geográficos, culturas que podemos verificar, culturas que menciona la Biblia que se han verificado que han sido reales. Entonces pongamos un ejemplo: los egipcios, la gente de Babilonia, los persas, que se ha confirmado que fueron culturas, que fueron imperios que realmente existieron. Fueron imperios que realmente oprimieron al pueblo de Israel. ¿Listo? Y son cosas que se han podido datar a través de la arqueología. Y para el Nuevo Testamento volvemos a Lucas. ¿Listo? Y menciona detalles históricos y geográficos muy precisos y que se han ido corroborando por la arqueología. ¿Listo? Entonces se podría ver la Biblia como palabra de Dios porque históricamente es exacta. Históricamente todas las cosas que dice son exactas. ¿Listo? Y ahora vamos a ver la evidencia arqueológica. Y entonces hay que tener en cuenta la procedencia, o sea, hay que referirnos ahí al contexto arqueológico, la autenticidad del manuscrito y corroboración de otras fuentes. Y vamos a poner un ejemplo, no vamos a hablar de todos los que tenemos porque el tiempo no nos va a dar, de las ruinas de Jericó. Las ruinas de Jericó, que usted y yo nos podemos dar cuenta, en el año 1930 y 1950 se hicieron ciertos análisis o ciertos estudios arqueológicos y se encontró que había una ciudad que extrañamente habían colapsado sus murallas sin que hubieran sido violentadas, quizás con algún tipo de martillo, algún tipo de piedra, violentadas físicamente, por así decirlo. Muy singular porque la Biblia nos narra este hecho en el libro de Josué capítulo 6. Y es muy extraño porque obviamente esta historia, para quien lo lee que no es cristiano o no cree en lo absoluto en la Biblia como palabra de Dios, cuando lea esta historia seguramente va a decir: yo cómo puedo creer eso de que a punta de gritos se cayeron unas murallas. Pero arqueológicamente se ha visto que esas murallas cayeron de una forma extraña y que después repentinamente o después esta ciudad, perdón, fue prendida a fuego, narrada o muy exacto a como la palabra del Señor nos lo muestra. O incluso una placa de piedra en el nombre, otro ejemplo, ¿no? Una placa de piedra con el nombre Poncio Pilato, gobernador de Judea. Poncio Pilato, recordemos que este personaje se hizo famoso porque la Biblia nos menciona como que fue una persona que no quería crucificar a Jesucristo, pero al ver que el pueblo judío lo oprimía, él decide lavarse las manos y decir: bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Y hay una inscripción de Poncio Pilato que se ha encontrado y fue descubierta en Cesarea Marítima en 1961, confirmada por el análisis de estilo y lenguaje y corroborada por fuentes romanas, Tácito, Josefo. Entonces esta placa nos confirma que este hombre realmente existió, y usted va a ver que en el libro de Mateo se menciona, como ya lo veíamos anteriormente, un hombre que quizás no quería verse envuelto en la crucifixión de Jesucristo, y la Biblia lo menciona y se ha podido corroborar arqueológicamente de que existió este evento. Amén. E incluso usted se va a dar cuenta que hay relatos o historias
de que la crucifixión fue real. ¿Listo? Hay historiadores que hablan de esto e incluso se han hecho estudios de cómo es que la crucifixión causaba tanto dolor en aquellas personas que sufrían de esta muerte. Y ahora hablemos de la conservación del texto. Y es que la Biblia, teniendo en cuenta Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es el texto antiguo mejor preservado gracias a la abundancia de copias. Seguramente hubieron muchísimas más copias que con el tiempo se fueron deteriorando porque fue escrita en materiales que posteriormente iban a perecer, pero a pesar de todo esto, es el documento histórico que tiene mayor cantidad de copias. El método de transmisión fue muy riguroso, lo veíamos en clases anteriores. No fue escribir o transcribir solo porque sí, sino que recordemos que había un método de transmisión muy minucioso donde se tenía una reverencia extrema por el texto porque ellos eran conscientes de que estaban copiando o trasladando la palabra de Dios. Y esto nos sirvió para que usted el día de hoy tengamos esta cantidad de copias y tengamos estas copias tan fieles al original, porque la palabra de Dios es sagrada y ellos la vieron de esta forma y sirvió para que usted y yo la tengamos en nuestras manos. Y a comparación de textos antiguos, se demuestra que su mensaje se ha mantenido intacto alrededor de los siglos. Ha podido pasar muchísimo tiempo, muchísimos siglos, pero su mensaje no se alteró. A pesar de que fue escrito por tantas personas, de diferentes clases sociales y escritas en diferentes contextos geográficos, la Biblia no se alteró. Y eso nos ayuda a entender, a creer de que esta palabra es realmente la palabra de Dios. De que no solamente es un cuento, de que no solamente son fábulas, sino que realmente es la palabra inspirada por Dios. Y yo quiero dejarlos con esto para terminar. ¿De qué me sirve a mí que haya un Dios todopoderoso que no se ha revelado a nosotros los hombres y a las mujeres? ¿De qué nos sirve que haya un Dios que es capaz de hacer todas las cosas, de llenarlo todo, de conocerlo todo, de entenderlo todo, si no se revela? Dios buscó la forma de revelarse a la humanidad y lo hizo a través de la palabra de Dios. Lo hizo a través de la Biblia. Si esta palabra de Dios no estuviera en nuestras manos, en vano sería que hubiera un Dios porque no le vamos a conocer. Qué bueno saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, que se preocupó y se preocupa por revelarse a la humanidad, que ha dado un texto, que ha dado una palabra que hoy sigue funcionando. Lo veíamos la clase pasada. Jesucristo decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mucha gente querrá decir que la Biblia servía para años atrás, para siglos atrás, pero la palabra de Dios no es obsoleta. El que la escribió es un Dios eterno, el que la inspiró es un Dios eterno, el que la ideó es un Dios eterno que no tiene principio, no tiene fin. Él es el Dios de hoy por los siglos de los siglos. Así que su palabra funcionó para ayer, funcionó para hoy y funcionará para mañana.